Y seguimos con el tema del presente continuo en el inglés. Ahora vamos a observar el modo negativo. Les mando un gran saludo a todas las personas que están viendo este video. Y bueno, vamos a hacer el comparativo afirmativo negativo y también vamos a ver este versus con el presente indicativo en cuanto a la cuestión negativa, ¿verdad? De la estructura gramatical. Vamos a ver las particularidades. Pues uno de los primeros puntos que debemos de observar en esta estructura en su modo negativo es cómo acomodar ese not. El not es la negación para las estructuras gramaticales, pero bueno, un error común al hablar el inglés es utilizar el not pero sin los verbos auxiliares. Entonces aquí como verbo auxiliar tenemos el verbo to be, que viene en sus diferentes conjugaciones dependiendo del sujeto. Vemos ahí el am, el are y el is como conjugación. Eso es de acuerdo a cada sujeto lo que representa el plural o el singular o primera persona o tercera persona. Pero es muy sencillo recordarlo. Un tip para recordar la conjugación del verbo to be es centrarnos en la tercera persona, primeramente he, she and it. Tercera persona, he, she and it usan la conjugación del is. Para los plurales, we, you, they, o en el caso de la connotación singular del you también utilizamos el are. El are como conjugación del verbo to be, y la excepción en el particular del sujeto yo va a ser el am. I am, I am. Bueno, vamos a ver entonces que este not siempre en las estructuras gramaticales, cuando vamos a negar, vamos a colocarlo posterior a los verbos auxiliares, no el principal, bueno aquí que sería playing, sino el verbo auxiliar am, are o is. Ese es el lugar en donde tenemos que acomodar el not posterior a la conjugación del verbo to be. Ya veremos en videos siguientes, por ejemplo, la estructura del presente simple. Ahí, por ejemplo, les adelanto un poquito, el auxiliar es do, y cuando lo combinamos con el negativo, el modo negativo sería do not. Vamos a ver que así como el do not tiene su contracción, que es muy común, seguramente ya lo has escuchado, que es el don't. Bueno, aquí también en el caso del presente continuo vamos a tener algunas contracciones, sobre todo que radican en de lo que veíamos en el modo afirmativo, cómo conjugamos el sujeto con el verbo to be y vamos a hacer la contracción. Bueno, vamos a ver antes que ver estas diferencias de contracciones, vamos a tomar atención en esta columna del lado derecho y observar que nos dice el enunciado con su traducción al español. Dice el primero, I am not playing. I am not playing. Yo no estoy jugando. Recordemos que el presente continuo es la estructura que nos habla del aquí y del ahora, de las circunstancias que están ocurriendo en el presente inmediato. You are not playing. Tú no estás jugando. He is not playing. Él no está jugando. She is not playing. Ella no está jugando. It is not playing. Él o ella, bueno, aquí recordando en la cuestión del video anterior veíamos que se referían a objetos. Aquí podemos cambiar ese it por un sustantivo, un nombre propio de algo. Por ejemplo, aquí podemos cambiarle ese it por dog. The dog is not playing. El perro no está jugando. Continúo con we. We are not playing. Ustedes no están jugando. A pesar de que es muy similar, bueno, es igual, mejor dicho, este enunciado al del singular, lo que va a denotar la diferencia sobre todo es el contexto de la oración. Lo que en el momento en que lo digamos, a quien nos estemos refiriendo con el lenguaje corporal incluso,
o el complemento del enunciado posterior. Eso es lo que nos va a dictar en la escucha si es un you singular o es un you plural. Y el último que, bueno, aquí no se alcanza a ver mucho. A ver, voy a subir un poquito. Es they are not playing. Ellos no están jugando. They are not playing. Ese es el modo negativo. Y en cuanto a la contracción que les mencionaba, pues es básicamente utilizar la contracción de las conjugaciones del to be más el not. Por ejemplo, I'm not, no I am, sino I'm not sería la contracción en el enunciado. I'm not. You are not podemos contraerlo por el aren't. You aren't playing. El is not, en el caso del he, she and it, podemos contraerlo como isn't. He isn't playing. She isn't playing. It isn't playing. O como decíamos con el ejemplo del perro, the dog isn't playing. We aren't playing. You aren't playing. They aren't playing. Esa sería la pronunciación de las contracciones. Hay una que es muy informal en el caso del verbo to be en su negativo que bueno, pues se escucha mucho en Estados Unidos, que es el ain't. Pero esa no hay que tomarla como referencia formal en la gramática. Ese ain't lo utilizan mucho los afroamericanos. Y bueno, pero no es como un tema formal, por así decirlo. En esa estructura en específico, perdón. Y bueno, vamos a ver la diferencia del modo negativo en el presente indicativo contra el presente continuo. Recordemos que el presente indicativo es para describir. No hay otro verbo más que el verbo to be y se centra en describir el objeto, la persona o la situación. Y en este caso se aplican las mismas reglas. Vamos a contraer del mismo modo, como en el I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Pero recordemos que esto es para describir, a diferencia del presente continuo, en donde vamos a utilizar también un verbo principal, que en estos ejemplos que vimos el día de hoy fue el verbo play. Y recuerden en todo, bueno, estos tres modos, afirmativo, negativo e interrogativo, el verbo principal, es decir, el que vamos a adjudicarle la acción de la oración, vamos a poner el ing al final de cada verbo en su forma simple. Ya les mandaba en la semana anterior esta imagen con algunos verbos muy comunes en el inglés, y aquí todos vienen con su ing, con su ing, para combinarlo con la estructura del presente continuo. Entonces hasta aquí le dejamos. Seguimos la siguiente semana viendo la estructura del continuo en su tiempo presente y vamos a ver el modo interrogativo. Además les informo que bueno, les voy a enviar un buen listado de verbos. Vienen verbos regulares e irregulares. Ya les explicaré la siguiente semana cuál es la diferencia. Veremos un poquito sobre la lista de verbos que les estoy enviando. Pero vamos, ya me gustaría que la tuvieran para que la leyeran. Viene en inglés su traducción al español y pronunciación en inglés, obviamente, para que ustedes practiquen. Y bueno, pues le dejamos hasta aquí en este video. Que pasen muy bonita estancia en casa. Muchísimas gracias.